tenía sed de Dios. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Hoy es el momento propicio para presentarme delante de Dios. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea el honor, sea la gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea el honor, sea la gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios.
Muy buenos días. Damos gracias a Dios por este día, por la vida, por la salud y por concedernos la oportunidad de reunirnos a través de este medio donde estamos llevando el mensaje dominical a cada uno de vuestros hogares y a todos aquellos que se conectan en esta hora. Vamos a orar, a darle gracias a Dios mediante la oración. Padre, en este momento estamos muy agradecidos por tu presencia en medio nuestro. Y gracias porque tu Santo Espíritu, el Espíritu Santo, consolador por excelencia, en este momento llena de consolación a cada persona, a cada familia que se encuentra enlutada en este día. Que tu fortaleza sea con ellos y la consolación permanente de tu Santo Espíritu les abrigue a cada momento. Y que tu palabra en esta mañana corra y sea glorificada y cumpla el propósito por el cual tú le envías a cada uno de nosotros en este día. Recibe toda la honra, la gloria y la alabanza. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. El tema de este día está basado en Mateo 28. Mateo 28. Y quiero leer todo este fragmento de este pasaje, de este capítulo 28. En lo relacionado a la Gran Comisión, porque nuestro tema titula Discípulos de Cristo. Y dice Mateo 28, versículos 16 al 20, la Gran Comisión. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Maravilloso texto para nuestro tema en esta mañana, titulado Discípulos de Cristo. La primera pregunta en esta mañana es: ¿cómo obedecer esta comisión? ¿Cómo obedecer esta comisión? Respuesta: según lo que enseña Jesús en esta palabra, es lo siguiente: ir, hacer, bautizar y enseñar. 4 tareas interesantes y claves en evangelismo: ir, hacer, bautizar
y enseñar. Una nueva pregunta: ¿cómo se hacen los discípulos? ¿O cómo hacer discípulos? Respuesta: la Biblia enseña, y ahí leemos, bautizando y enseñando a guardar todas las cosas que Jesús manda. Bautizando y enseñando a guardar todas las cosas que Jesús manda. Veamos algo. Aquí entendemos que los discípulos son los encargados de hacer discípulos, y los enviados van con su autoridad, la autoridad de Jesús, en su nombre, y bautizan obedeciendo la autoridad de Jesús, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No se asuste por esto que le voy a decir. Los unitarios bautizan conforme a su creencia o doctrina. Le repito eso. Los unitarios bautizan conforme a su creencia o doctrina. En el nombre de Jesús. Y están en su derecho. Lo anormal sería que, creyendo solo en Jesús, bautizaran en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Recordemos estos dos versículos. En Juan 8:16 dice la palabra de Dios. Jesucristo hablando dice: y si yo juzgo, Juan 8:16, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y luego dice en el versículo 29 de ese mismo libro y capítulo 8, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Pero los que creemos en la doctrina de la Trinidad, lo hacemos en lo que creemos y predicamos: Padre, Hijo y Espíritu Santo. La palabra de Dios dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora, recuerde que este es un tema espinoso, pero que no sea yo quien responda, que sea la misma palabra quien manifieste su respuesta. En el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 36 al 40, dice la Biblia. Hechos 8, 36, 40. Felipe dice, y versículo 36, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios.
y mandó parar el carro. Descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Respuesta contextual. ¿Qué le hubiese impedido no ser bautizado? Se lo impedía al no creer. Y este hombre sí que creyó, pero muy bien, porque su respuesta era decir creo. Pero él añadió lo que había aprendido y creído. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Una muestra de que este hombre no había creído en vano, como se lee en 1 Corintios capítulo 15, versículo 2. Ahí dice, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Repito ese versículo. 1 Corintios 15, 2. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Ojo con esto. La Trinidad divina tiene un solo nombre, y el nombre es la totalidad del ser divino y equivale a su persona. Bautizar a alguien en el nombre de Dios, del Dios triuno, es sumergirlo en todo lo que el Dios triuno es. Recuerde que la palabra en esta mañana, el texto inicial dice, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Cuando hablamos de enseñar, anteriormente en el texto leíamos de bautizar y luego enseñar. Entonces se bautiza, se enseña y se continúa enseñando. Dice Hechos 5:42, y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y proclamar el evangelio, las buenas nuevas de Jesús como el Cristo, el Mesías. Entonces aquí nos damos cuenta que ellos no cesaban. Ellos no paraban, no se cansaban, no dejaban de enseñar y proclamar, predicar el evangelio, las buenas nuevas de salvación. No olvidemos esto. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Lucas 6:40. Un discípulo de Jesús entra en un proceso de aprendizaje permanente para vivir la misma vida que Jesús vivió. La vida de Jesús es la perfecta expresión de la voluntad de Dios. Él jamás pecó. Esto no fue porque nació con una naturaleza divina que no pueda ser tentada. Personalmente pasó por un proceso de entrenamiento para hacer la voluntad de Dios en lugar de hacer la suya. Es por eso que Filipenses 2, versículos 5 y 8,
Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses 2:5-8. El cual, Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:5-8. Jesús tuvo que aprender a discernir la voluntad de Dios y tuvo que aprender la obediencia. De pronto nos sentimos extrañados con lo que he dicho. Y lo repito para poderlo sostener con la misma palabra. Dije que Jesús tuvo que aprender a discernir la voluntad de Dios y tuvo que aprender la obediencia. Cuando vamos a Hebreos 5, versículos 7 y 8, leemos: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, como buen hijo, aprendió la obediencia. Durante toda su vida, Él dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí en Lucas 22:42 leemos: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Toda su vida fue tentado en todos los puntos en semejanza con nosotros. Por eso leemos en Hebreos 4:15, donde dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él escogió humillarse a sí mismo y padecer en la carne, negar su propia voluntad, las exigencias del pecado en la carne. En lugar de ceder al pecado, podemos leer en Filipenses 2:8-11. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Como resultado de esta increíble fidelidad, no cometió pecado, ni fue hallado engaño en su boca, jamás cayó del amor, la pureza y la bondad. Este es el Maestro, es nuestro Maestro, el precursor que los discípulos tienen como ejemplo para seguir tras sus pisadas. Recordamos que en Primera de Pedro,
primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21 y 22 dice: pues para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Jesús dijo, Juan 8:31, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. En este versículo podemos entender que para ser verdadero discípulo de Jesús, necesitamos permanecer en su palabra. Su palabra es verdad y la verdad nos hará libres. Entonces, en estos versículos, Jesús nos está enseñando que si permanecemos en la palabra de Dios y si nos mantenemos firmes y fieles en su enseñanza, nos convertimos en sus discípulos. El significado de un discípulo, literalmente, se traduce como un aprendiz. Denota el que sigue las enseñanzas de alguien. Eso es ser un discípulo, el que sigue las enseñanzas de alguien. En términos bíblicos, discípulo es un creyente que sigue las enseñanzas de Cristo y sigue su ejemplo. La pregunta es, ¿eres un verdadero discípulo de Jesús? Ese es nuestro tema central. ¿Eres un verdadero discípulo de Jesús? Lucas 14:33 dice, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Cualquiera de nosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser discípulo de Cristo. Y hay que entender que poseemos muchas cosas. Y eso es interesante. Eso es maravilloso. Pero debemos de tener cuidado que todo lo que poseamos no estén más allá de nuestro sometimiento, adoración y obediencia a Cristo. Es allí donde está la clave para entender este mensaje. Aquellas posesiones, aquellas cosas que se interponen en nuestro caminar con Cristo. Eso que se interpone allí para no continuar con Cristo, para estorbar, para entorpecer nuestra relación con Cristo, eso que venimos poseyendo desde algunos momentos, hay que desecharlo para convertirnos en un verdadero discípulo de Cristo. Viene otra pregunta y es interesante recordarla. ¿En nombre de quién debemos ser bautizados? Ya hemos tocado el tema. Entonces, aclaremos esto. Si Jesús dijo que todos los seguidores deben ser bautizados en el nombre del Padre y del Hijo
y del Espíritu Santo? ¿Por qué en el libro Los Hechos de los Apóstoles bautizaron a las personas solo en el nombre de Jesús? Primero, confirmemos en la Biblia en cuyo nombre Jesús le pidió a los discípulos que bautizaban a las personas y también en cuyo nombre los discípulos bautizaron. En Mateo 28, 19, 20, nuestro tema inicial, leímos que Jesús dijo: id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy contigo siempre hasta el fin de los tiempos. Recordamos que en Pentecostés Pedro les dijo, Hechos 2:38, ante una pregunta que surgió en un momento que estaban totalmente compungidos y tristes. Pedro entonces les dijo: arrepentíos y que cada uno de ustedes sea bautizado en el nombre de Jesucristo para la remisión de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Podemos leer que en Hechos 10:48, Pedro, en casa de Cornelio, dijo y les ordenó que fueran bautizados en el nombre del Señor. Y en Hechos 19:5, Pablo en Éfeso dice la palabra que cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. La pregunta obligada es: ¿no obedecieron los discípulos lo que Jesús les dijo que hicieran? Vamos a averiguarlo a través de la palabra. Primero, tenemos que averiguar qué significa en nombre de. Primero, tenemos que definir qué significa en nombre de. En realidad significa por la autoridad de, significa por el poder de, significa en el nombre de. Es una expresión que muestra que un individuo está actuando como representante de otro, actuando de acuerdo con su voluntad e instrucciones y por su autoridad. Cuando Jesús les dijo a los discípulos que bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, les estaba diciendo que lo hicieran por la autoridad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La voluntad o autoridad del Padre, Hijo y Espíritu Santo es exactamente la misma, porque están completamente en armonía y unidos en voluntad. Lo que uno autoriza es lo que los otros autorizan. Lo que uno dice que hacer es lo que otros dicen que hacer. Actuar por la autoridad, o sea, en el nombre de,
Entonces, actuar por la autoridad en el nombre de los tres, ya que es la misma autoridad. Por lo tanto, en el nombre de Jesús no es una fórmula para lo que se debe establecer específicamente cuando se bautiza a una persona en el nombre de Jesús. Significa simplemente por la autoridad o poder de Jesús. ¿Qué tuvieron que hacer el día de Pentecostés los judíos y prosélitos arrepentidos en el primer discurso de Pedro? Pensemos por un momento en los judíos y prosélitos que escucharon a Pedro. Ellos, los judíos, en su religión, por su religión, ya reconocían a Jehová como su Dios. Repito eso. Los judíos, por su religión, ya reconocían a Jehová como su Dios. Además, gracias a las escrituras hebreas, sabían de la existencia del Espíritu Santo. Pero les hacía falta algo más. Tenían que aceptar a Jesús como el Mesías, el medio de salvación que Dios había dispuesto, al cual a Jesús no le recibieron ni le creyeron y cometieron además el pecado de asesinarlo, lo mataron. Y cuando Pedro les explicó todo lo que habían hecho, ellos, muy entristecidos por lo que hicieron, buscando una respuesta para ser perdonados, fue que dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dio la respuesta absolutoria en vez de la condenatoria. La respuesta absolutoria en vez de la condenatoria. Y le dijo: arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón. Ojo, dice perdón, no dice salvación. Arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón, no dice salvación, de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Iglesia, ser discípulo de Cristo demanda muchas cosas. Y con esto ya nos preparamos para terminar este mensaje, titulado Discípulos de Cristo. Ser discípulo de Cristo demanda, exige muchas cosas. Primero, niéguese a sí mismo. Sobre todo, es necesario dejar todos los vicios, todas las obras de la carne. Cristo nos dejó el perfecto ejemplo de negarse a sí mismo. Él dijo del hombre que el hombre no vino para ser servido, sino para servir. Él, como hombre, no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate de muchos. En Juan 8:31 dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, Jesús hablando, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos.
Si queremos ser verdaderos discípulos de Cristo, Jesús nos demanda que debemos de permanecer en su palabra. Además nos dice en Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Seréis verdaderamente, todos mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Les repito este verso, Juan 13:35. En esto conocerán todos que son mis discípulos. ¿Cómo vamos a conocer que somos sus discípulos? La palabra dice, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces, primero, permanecer en su palabra, y ahora nos dice y nos demanda tener amor los unos con los otros. Y en Juan 15:8 nos dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Y luego dice en Lucas 14:27, el que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y Lucas 11:1 dice, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Que los discípulos debemos de tener un espíritu enseñable. Porque aquí nos está diciendo que aquellos discípulos vieron a Juan y sus discípulos orando. Y ellos sentían el deseo de poderlo hacer también. Estaban dispuestos a que se le enseñara. Y por eso dice la palabra, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como Juan también enseñó a sus discípulos. Se necesita tener un espíritu enseñable. Entonces recordamos lo que demanda para nosotros a fin de ser discípulos de Cristo. Primero, estar preparados para servir a los demás. Segundo, permanecer en la palabra de Dios. Tercero, amarnos los unos con los otros. Cuarto, llevar mucho fruto. Quinto, cargar nuestra cruz. Y sexto, tener un espíritu enseñable. Finalizamos este mensaje en esta mañana. Una vez más, agradecidos con Dios por concedernos la oportunidad de compartir su palabra, predicar su palabra a través de estos medios. El Señor les continúe bendiciendo.